Por favor, busque en Mateo ahora, capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 33. Mateo 6, 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo creo que uno de los versículos más grandes del Nuevo Testamento es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros leemos este versículo, tenemos dos grandes temas. Tenemos el reino de Dios y su justicia, y que debemos buscarlo. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis, nos damos cuenta que Dios es creador, y por ser creador, Él gobierna sobre la creación y sus criaturas, de tal manera que Él es rey por derecho propio sobre todo lo que existe. Cuando Él creó al ser humano, ya hemos hablado los domingos, que Él lo crea para ser una familia, y esa familia se multiplicara y fuera la comunidad de su reino, donde todos, sin excepción de ninguno, gozaran de su bendición bajo su gobierno, y todos le dieran gracias y le dieran gloria y le obedecieran. Y ese era el orden perfecto. Ahora, cuando nosotros vemos el transcurso de la historia, ya en Génesis capítulo 6 vimos la necesidad de que Dios juzgara al hombre por medio de un diluvio. Vemos en Génesis capítulo 11, el domingo pasado, ¿recuerdan? Que Dios juzgó a esa sociedad porque estaba centralizada contra Dios, y Él, dándole un idioma diferente, lo disipó por las naciones. Y al salir de allí, de Babel, la gente salió, pero salió con un corazón donde Dios no reinaba. Y así los reinos de los hombres comenzaron a coger un camino diferente a aquellos que vivían bajo el gobierno de Dios. Dios siguió tratando con un linaje escogido, con Set y los descendientes de Set, para llegar a Abraham. Después de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, y con ellos construyó un Israel. Israel iba a ser una nación atípica, donde Dios seguía gobernando sobre ella, a diferencia de todas las demás naciones, y se viera visible en Israel, en ese Israel de Dios, el gobierno de Dios, que Dios es rey. Ahí fuera de una manera visible, pero Dios seguía siendo rey, aún de las naciones que no creen en Él y no le temían a Él. Y Dios seguía siendo rey sobre toda la creación, lo que se manifestaba su gobierno y su reino, su justicia y la bendición de estar bajo su gobierno en esa nación. Y se convirtió en un faro de referencia a todas las demás naciones. Ahora, a lo largo del tiempo de la historia de Israel, nos damos cuenta que esa nación no quiso vivir bajo el gobierno de Dios, y en varias ocasiones Dios tuvo que sacarlo de la tierra prometida al exilio, igual que hizo con Adán y con Eva del Edén. Él tuvo que hacerlo con Israel, disciplinado, sacándolo del exilio. Luego los trae de regreso por fidelidad al pacto hecho a Abraham, ¿recuerdan? Y eso lo hablaremos más el domingo próximo. Y los trae allí. Allí envía al Mesías. ¿Y cuál fue la predicación de Jesús? ¿Cuál fue la predicación de Jesús? El reino de los cielos
se ha acercado. No es que vino a la existencia, no es que nació o que surgió, sino que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? En la persona del rey. Al predicar el reino, Jesús estaba diciendo: yo soy el rey que vengo para reconciliarme con aquellos que pongan su fe en mí. Todos aquellos que conocieron a Jesús como el Mesías y pusieron su fe en Él, vinieron a estar bajo su gobierno. Y entonces su gobierno no se podía ver como un lugar físico donde decir, bueno, ahora Israel es el reino de Dios. No. Ahora el reino era puesto en el corazón de los hombres de una manera espiritual. De tal manera que todo aquel que cree en Cristo se reconcilia con el Rey y viene bajo el gobierno de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino, el reino, ya decimos que es algo espiritual. La comunidad del reino ahora no es Israel, sino que es la iglesia, la comunidad del reino. Y el reino tiene una manifestación presente parcial y una manifestación futura y plena. Parcialmente ya nosotros estamos bajo el rey, nosotros predicamos el reino y disfrutamos del gobierno de Dios en nuestras relaciones y en nuestra vida en comunidad. Amén. Pero es parcial. Por eso Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque el reino está avanzando de corazón en corazón. De corazón en corazón, de una nación a otra nación, de otra nación a otra nación, y va ganando personas bajo esa comunidad del reino, y está avanzando y está progresando. Pero cuando Cristo venga, su reino será pleno y total sobre toda la creación. Ese día Él juzgará a las naciones que no creyeron en Él. Recuerden aquella gran parábola de Jesús que dijo que el reino de los cielos es semejante a un señor que le dio su tierra, le arrendó su tierra a unos trabajadores, a unos obreros. Venido el tiempo de la cosecha, él envió a algunos embajadores y le dijo: denme lo que es mío. Y mataron a este, y mataron al segundo y al tercero, hasta que el señor de la tierra, ¿qué dijo? Voy a enviar a mi hijo. Y cuando envió a su hijo, a este dijeron: este es el heredero, vamos a llevarlo fuera y vamos a matarlo. Y así lo hicieron. Ese heredero estaba representando a Cristo. Cristo estaba anunciando su muerte en rechazo del pueblo de Israel. Y todos los embajadores antes del hijo son los profetas. Y la gran pregunta de Jesús a esa audiencia fue: ¿qué hará el Señor de la tierra con esos trabajadores? Bueno, les pedirá cuenta y le hará justicia. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Rey, y los demás están administrando lo que es suyo. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey sobre aquellos que le creen y le temen y le obedecen y le aman. Y Él es el Rey sobre aquellos que son como aquellos labradores que cuando quieren Dios recibir el fruto, se lo niegan y dicen: esto es mío, mi vida es mía, mi tiempo es mío, mi carrera es mía, mi energía es mía, yo no quiero a Dios en mi vida. Bueno, está bien, tú podrás negarle a Dios el fruto de tu vida para Él, pero Él sigue siendo Rey. Amén. Y Él pedirá cuenta. Entonces, cuando Él pida cuenta, Él dará justicia y entrará a sus escogidos de su reino, en esa plenitud del reino por toda la eternidad. Cuando Jesús dice buscar el reino de Dios, ¿qué estará diciendo? No es una pregunta tan fácil de responder. Pudiera ser dicho de alguna manera que buscar el reino es perseguir los intereses de Dios. Los intereses de Dios. ¿Qué le interesa a Dios?
Las almas, vamos a buscar las almas. ¿Qué le interesa a Dios? Que se le dé gloria, que se le busque, que se le ame, vamos a adorarlo. ¿Qué le interesa a Dios? Las viudas, los necesitados, bueno, vamos a cuidar de ellos. Donde está el interés de Dios, debe estar el interés de sus hijos. Buscar su reino es procurar vivir bajo su gobierno. Que se haga en mi vida su voluntad como se hace en el cielo. Y que su gobierno se extienda a tantas vidas como yo puedo. Estar ocupado en las cosas del Señor es buscar el reino. Ahora, en segundo lugar, Jesús está diciendo que debemos buscar su justicia. Nosotros pudiéramos hablar de varias cosas en cuanto a su justicia, pero respondamos esta pregunta. ¿Qué es su justicia? En el mismo capítulo 6 de Mateo. ¿Tiene su Biblia abierta? El versículo 1, ¿cómo dice? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y hay allí 3 sesiones bien marcadas acerca de lo que sería la justicia humana y la justicia de Dios. Habla de la oración. Primero, del 1 al 4, habla del cuidar de los necesitados. ¿No es verdad? ¿Sí? De cuidar de los necesitados. Del 5 al 15, habla de la oración. Y del 16 al 18, habla del ayuno. Así que buscar su justicia está relacionado con hábitos que deben caracterizar a los discípulos de Jesús. Pero que no solo se trata de cuidar de los necesitados como un acto de justicia, no se trata solo de buscar a Dios y no a otros dioses como un acto de justicia, y no se trata de buscar a Dios en ayuno por encima de cualquier otro apetito de la carne como un acto de justicia. No se trata solo del hábito como un camino para buscar la justicia. Se trata de la motivación para practicar ese hábito. Y ven el mismo contraste en cada una de las sesiones. Jesús está comparando lo que sería compartir con los necesitados buscando la justicia propia y compartir con los necesitados buscando la justicia de Dios. ¿Me siguen? Jesús está hablando de qué cosa es orar buscando el reconocimiento de la justicia propia y qué cosa sería orar buscando la justicia de Dios. Y asimismo con el ayuno. Y ustedes mismos pudieran decirme ¿cómo Jesús está diciendo que uno puede compartir con el necesitado para buscar reconocimiento propio? Jesús dice, cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha. No hagas sonar trompeta delante de ti. Cuando se trata de orar, él dice, bueno, los que buscan la justicia propia, que se les reconozca, oran en público, buscan palabras rebuscadas y muy religiosas. ¿No es verdad? Y cuando ayuna, dice, cuando ayunen, aquellos que buscan el reconocimiento de su propia justicia, se quedan pálidos, no se asean, ni se peinan, ni se lavan la cara, para que cuando la gente lo vea en la calle, no, ese hombre, ese hombre está ungido. Mira cómo sufre, mira qué mal le va. Mira. Bueno, amado hermano, Jesús quiere que nosotros busquemos la justicia. Uno, practicando esto, cuidando a los necesitados, orando y ayunando. Pero que la motivación en todo lo que hacemos sea la gloria de Dios y no el reconocimiento de nuestra piedad o devoción o fe personal. Buscar su justicia es que los ojos de todos
en lo que hacemos, miren a Él. Y digan, qué justo es Dios, qué recto es Dios, qué bondadoso es Dios, qué poderoso, misericordioso, perdonador es Dios. Y nosotros simplemente seamos un conducto para que otros miren a Él. Una ventana del reino para que otros miren a través de nosotros. Ya tenemos resuelto dos cosas. Tenemos resuelto que el reino es vivir bajo su gobierno y buscar sus intereses. Y tenemos resuelto su justicia, que es practicar los hábitos espirituales y por las motivaciones correctas. ¿No es verdad? Tenemos que resolver algunas cosas más. Tenemos que resolver buscar. ¿Por qué hay que buscar? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas, pero vamos a seguir respondiendo según el pasaje. En el versículo 19 al 21 se nos habla que se requiere buscar porque se necesita una valoración adecuada del reino. ¿Alguien quiere leerme el versículo 19 al 21? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. Cuando tenemos delante el reino de Dios y la justicia de Dios, nosotros debemos extendernos a buscarlo como una responsabilidad personal, porque se necesita una valoración adecuada de cuán importante es para que uno se extienda a ello. Por eso Jesús está diciendo, los valores espirituales son como tesoro, y hasta que tú no lo veas como un tesoro, tú no lo vas a anhelar. ¿No es verdad? Mira, amado hermano, en la vida nosotros vamos poniéndole etiquetas a las personas, a los actos, a las posesiones, a las experiencias, según nuestra valoración. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a nuestro teléfono y vamos a la galería de nuestra foto, cada foto tiene un valor diferente. Supongamos que, por ejemplo, que se nos llena el almacenaje del teléfono y tú tienes que borrar fotos y videos. ¿Qué fotos y videos tú borras? Tú llegas a una y a esa una tú dices, esa no. Tú llegas a otra y dices, sí, yo no sé por qué eso está ahí todavía, si desde que la tiré quedó mal. ¿Qué te hace a ti valorar una cosa más que otra? Bueno, cuando se trata de tu vida, tu experiencia, el reino de Dios, su justicia, para que tú puedas buscarlo, priorizarlo, tú tienes que valorarlo. Y Jesús está diciendo, tú tienes que darte cuenta que los bienes espirituales son tesoros. Y cuando tú buscas los tesoros espirituales, tú estás invirtiendo en ellos. Nuestras vidas deben vivirse desde la perspectiva de la eternidad. No se trata de los dividendos que estamos obteniendo ahora, sino de lo que estamos almacenando, invirtiendo por toda la eternidad. La naturaleza de nuestros bienes y tesoros terrenales, Jesús lo compara con los ladrones y con aquello que el orín y la polilla corroen. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que podamos poseer en esta vida tiene estas dos naturalezas. Es pasajero y es inseguro. Pasajero e inseguro. Por tanto, es de sabio buscar lo que es espiritual, el reino de Dios y su justicia. Además, hay una conexión directa entre lo que valoramos y donde invertimos. Hay una relación directa entre lo que valoramos y la salud de nuestro corazón. Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amado hermano, esto es lo que sucede. Nosotros tendemos a convertirnos en aquello que adoramos. Si tú adoras el dinero, te vuelves materialista. Si tú adoras la imagen que tienes, te vuelves egocéntrico.
lo que tú adoras, porque lo valoras sobre todas las cosas, tiende a contaminar o a beneficiar o a transformar tu corazón. Por tanto, Jesús dice, tú debes buscar el reino de Dios y ver en el reino de Dios un gran tesoro, porque donde pongas tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La segunda razón es que se necesita una decisión consciente para participar en el reino. Mira el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Amado hermano, yo creo que una de las cosas que más compite con nuestra devoción es el amor a la riqueza, el amor a lo material, para imponer en lo material la esperanza de nuestro gozo, seguridad y estabilidad futuro. Ustedes deben recordar aquella historia de Jesús que dice que un hombre tuvo una gran cosecha, no tenía dónde almacenar, y ¿qué dijo? Voy a hacer almacenes más grandes. Llenó los almacenes y dijo a su alma, alma mía, reposa. Hasta que se le dijo a aquel hombre, hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has almacenado, ¿de quién será? Amado hermano, no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Pero tampoco podemos servir a Dios y a nuestra carrera al mismo tiempo. No es a Dios y a cualquier otra cosa al mismo tiempo. Cuando se ponga en conflicto por la demanda de energía, atención, interés, por cualquier inversión que reclame de ti, cuando se ponga en conflicto, ¿dónde vas a poner la inversión? Si en o a Dios, no podrás estar en paz con ambos. Tú tienes que reconocer que Dios ha de ser tu Señor, y para eso tú necesitas hacer una decisión consciente. Jesús es mi Señor, Dios es mi Señor, yo vivo para el reino de Dios, y todo lo que soy y todo lo que puedo hacer y todo lo que puedo tener está bajo su voluntad. Amén. Para hacer eso, amado hermano, se necesita hacer una decisión consciente. Además de esto, y por último, voy a decir esto. Jesús está diciendo que hay que buscar el reino. En primer lugar, porque se necesita valorarlo. En segundo lugar, porque se necesita una decisión consciente. Tercero y último, volé una sesión por razón de tiempo, pero tercero y último, se necesita una vida confiada para poder buscar el reino. Cuando leemos los versículos del 25 al 34, es allí donde encontramos la sesión que quizás más conocemos. El centro de esa sesión es que si Dios cuida de las aves y la alimenta, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? ¿Recuerdan? Si Dios viste las flores más sencillas del campo con esa belleza, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Nosotros valemos más que ellos, por tanto tenemos que tener fe y descansar en el cuidado de Dios. Ese es el centro de la enseñanza de Jesús del 25 al 34. Ahora, ¿por qué es sabio, recomendable que tú tengas una vida confiada en el cuidado de Dios, para que puedas entonces buscar y priorizar el reino de Dios? Miren, primero, y estas son razones por las cuales no estar afanados, sino confiados. Primero, la vida y el cuerpo valen más que el alimento y el vestido. La vida y el cuerpo valen más que el alimento y el vestido. Eso lo dice el versículo 25. Jesús pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Déjame decirle que usted puede corroborar en la vida cómo hay personas que llegan a estimar más lo que come y lo que viste
que la propia salud. Hay muchos que pierden su salud por tener más, por vestir mejor y por comer mejor. Y Jesús está diciendo lo contrario. La vida es más que lo que se come y es más de lo que se viste. Por tanto, si tenemos la vida y Dios cuida de nuestra vida, debemos estar confiados. La siguiente razón es que somos más valiosos. Somos más valiosos de las criaturas. Y si Dios nos valora tanto, no nos tendrá descuidado. El propio Pablo estaba diciendo a los romanos, quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amado hermano, tú eres muy valioso para Dios. Tú no estás en una esquina del recuerdo de Dios, tú estás en el centro de la atención de Dios. Dios te ama, Dios cuida de ti, Dios escucha tus oraciones, Dios mira los deseos de tu alma. Él te conoce, conoce tu levantar y tu acostar, conoce tu meditación, Él conoce todo en tu ser, Él te conoce, Él te ama y Él cuida de ti. Debemos estar confiados. Además, es inútil afanarse, porque ocuparse es de sabio, pero preocuparse y afanarse y estar ansioso es de necio. Eso lo compara como aquel que quiere añadir a su estatura un codo. Hay varias interpretaciones de qué significa eso, pero cualquier cosa que sea la interpretación, esta es la realidad. Eso dice, es por gusto. Ya sea que ese codo tiene que ver con el reloj natural y que si alguien quiere alargar más la vida de su tiempo, es por gusto, porque eso está en las manos de Dios. O ya tiene que ver con la estatura de las personas, añadir un codo de estatura, por más que tú quieras, no vas a poder. Hay cosas, Jesús está diciendo, hay cosas que están fuera de tu alcance. Y preocuparte, afanarte, angustiarte por lo que está fuera de tu control, no es de sabios. Ese margen está en las manos de Dios. Por último, nosotros en el versículo 32 se espera de nosotros, los discípulos de Jesús, nosotros, la comunidad del reino, que tengamos una vida diferente. ¿Alguien puede leerme el versículo 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está haciendo allí Jesús? Jesús está diciendo, sobre ustedes hay unas expectativas diferentes. Las personas que no tienen Dios, las personas que no pueden orar, Padre nuestro que estás en los cielos, porque no le conocen. Las personas que no caminan con Dios, no conocen su bondad, no conocen su provisión, su fidelidad. Por tanto, viven en el mundo sin esperanza y con el corazón temblando. Pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros sí le conocemos. Jesús está diciendo, los gentiles, las personas que no conocen a Dios, bueno, ellos sí, pero tú sabes que tienes un Padre que no necesitas ni a veces pedir, ya Él lo sabe. Tiene que haber una gran diferencia en la manera en que nos paramos en la vida, nosotros, la iglesia, y los que no son cristianos. Yo creo que hoy en día, en medio de toda la crisis mundial, la crisis económica y toda la inestabilidad de la sociedad que hoy se experimenta, uno de los mayores testimonios que podemos dar es el sentido de fe, de confianza, que no estamos huérfanos, no estamos desamparados, tenemos un Dios en el cielo, Él cuida de nosotros. Por último, debemos vivir un día a la vez. Este es uno de los versículos para mí favoritos. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. ¿Qué tenemos? El ahora. El ahora. Jesús nos está diciendo lo que el mindfulness quiere popularizar. Be present. Esté presente.
Lo que enseña mindfulness en la universidad, en middle school y en cualquier otra rango de la sociedad, cada día quiere enseñar de una manera más temprana. Y una de los principios, ¿saben lo que estoy hablando? Mindfulness. Wow. Simplemente es estar presente. Es una de las cosas que pasa, es un tipo de meditación, ¿no es así, Eric? Búscalo por ahí, googlea. ¿Qué? Mindfulness es estar como pensando sobre tu estado actual, básicamente. Es básicamente un estado de meditación, es un ejercicio de meditación. Yo creo que en sí la práctica no está bien ni mal. Ahora toda la filosofía y todo lo demás está fuera de lugar. Pero ¿qué es lo que enseñan ellos? Básicamente, una de las formas de practicarlo es estar sentado, tranquilo, las manos sobre los muslos, un lugar quieto. Y concéntrate, por ejemplo, en tu respiración, en un punto fijo, en tu respiración. Y tratar de enfocarse en una sola cosa, ya sea en lo que estás escuchando, en lo que estás viendo, tu respiración, como para traer todo tu ser a un punto de reposo. Claro, esto lo que está trayendo a la gente es cierto quietud, porque en vez de estar dividido entre lo que acaba de pasar, lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo, dividido entre el dolor de lo que acabaste de hacer, el descanso que tienes que tener, y que mañana tratan de enfocarte en un punto, estar presente. Ese mindfulness no solamente se estudia como meditación, sino también como algo de felicidad, de happiness, de psicología positiva, de que, por ejemplo, una de las ilustraciones más comunes para ellos son las mismas que usamos nosotros como cristianos. Estamos en un restaurante, cada uno tiene su teléfono, pero su teléfono lo tiene al lado del plato de comida, por tanto no estás presente en la conversación, no estás agradecido por las personas que tienes delante, estás dividido. Entonces, quien enseña esto, mindfulness, lo presentan como un ejemplo de estar en una mente dividida. Por tanto, esa mente dividida divide tu enfoque, y al estar dividido tu enfoque, toda tu energía se dispersa. Por tanto, tú vives angustiado, vives afanado. Esa es toda esa enseñanza sin Dios. Pero Jesús dice que se puede hacer, estar presente, vivir el presente, agradecido porque es un regalo de Dios y porque estamos bien cuidados y que el futuro está en las manos de Dios. Sin esa garantía, el sentido de paz, ¿no es verdad? El sentido de relajamiento es simplemente una ilusión. Pero ¿qué pasa? El humanismo lo que trata es de tomar esas verdades que son más viejas que el Antiguo Testamento y traerla en la práctica de la psicología hoy positiva y moderna, simplemente queriendo vivir los beneficios de los mandamientos de Dios, pero sin Dios. Eso no se puede hacer, porque se pierde primero toda autoridad de por qué se dice lo que se dice. La única autoridad para los mandamientos y la vida al estilo de Dios es que Dios es Dios. Tú le quitas esa autoridad y simplemente es opinión de alguien más. Segundo, se pierde no solamente el sentido de autoridad, sino de provisión de la gracia de Dios. Porque en este caso, por ejemplo, pues se puede tener paz y estar presente y no dividido, porque tú confías en Dios Todopoderoso. Pero si tu mano está si tu vida está en tus manos, si tu seguridad está en tu economía, y te das cuenta que con tu economía no vas a poder cubrir el mes, ¿cómo tener paz? Aunque practique lo que practique. Volviendo a este tema, versículo 34. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Amado hermano, haciendo un resumen rapidito, ¿de qué significaría entonces Mateo 6:33? Le digo lo siguiente. Como discípulos de Jesús, debemos dedicarnos a practicar de manera intencional, enfocada y decidida los hábitos de la justicia que caracterizan a los ciudadanos del reino de Dios. Sus intereses y valorar a Dios sobre todas las cosas, descansando de que Él cuida de nosotros.
Eso es lo que para mí significa Mateo 6:33 a la luz de todo el capítulo. Y creo que es lo que más necesitamos recordarnos día a día. Mateo 6:33 no es un antídoto contra la ansiedad. No es terapia espiritual. Es la directriz, es el grito radical de un cambio de vida de Jesús está lanzando a sus discípulos. La gente vive para su salario, la gente vive para su trabajo, la gente vive para su éxito personal, la gente vive para una cuenta del banco, la gente vive para las vacaciones, la gente vive para el viernes, la gente podrá vivir para lo que quiera. Tú eres mi discípulo, tú debes vivir para mi reino. Mi reino ha de ser prioridad en tu agenda, en tu vida. Y debes buscarlo radicalmente, ferozmente, con toda la fuerza de tu ser. Porque Jesús es Rey, eres digno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la sabiduría de Jesús. Gracias, Señor, porque no hay nadie como Él y nadie puede hacer ese reclamo que hace Él. Ningún presidente del presente, ningún presidente del pasado ni del futuro tiene la autoridad y tiene la dignidad de hacer un reclamo tan total en la vida de sus ciudadanos. Solo Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar tu reino sobre todas las cosas y que podamos nosotros, en realidad, poder buscarlo, priorizarlo, invertir en Él y en esto darte gloria. Gracias por mis hermanos que están aquí hoy haciendo todo ajuste, porque tú eres quien los motiva. Tu palabra y tu presencia y tu pueblo son los que los motivan a ellos de estar aquí. Oramos, Señor, por aquellos que están de viaje, para que tú los guardes en tu amor. Oramos, Señor, por aquellos que están en otras gestiones hoy, en las cuales tú también te complaces, porque hacen tu voluntad. Y oramos, Señor, que tú los bendigas. Pedimos, oh Señor, que mañana, siendo viernes, podamos vivirlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Feliz noche, familia.